Muy buenos días, mis hermanos en la fe. ¿Cómo están ustedes? Hoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, iglesia. De verdad que es un gran placer. Saludo a cada uno de mis hermanos, que los queremos muchísimo. Dirsa también les manda muchos saludos. A cada uno de los adolescentes, jóvenes, hermanos adultos, damas, todos los grupos que siempre hemos trabajado y que Dios ha dado la bendición de poder ministrar allá en esta iglesia tan apreciada para nosotros. Que la bendición les acompañe. Hoy quisiera hablarles pues de este tema tan bonito, tan hermoso, como ha sido el que hemos estado hablando cada uno de los hermanos predicadores, y conversar sobre esta parte tan importante cuando vienen situaciones inesperadas. La serie se titula Confrontando lo inesperado. ¿Qué les parece si oramos primeramente y me acompañan en este momento de oración? Allí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo que nos dirija y que nuestro corazón están ahí abiertos para Él. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, maravilloso. Gracias porque hoy podemos conversar contigo y sabemos que hay cosas que tú quieres hablar con nosotros. Señor, suceden en nuestra vida cosas inesperadas. Por eso confrontamos situaciones inesperadas. Y hoy, Señor, al hablar y seguir hablando de este tema, queremos pedirte, Señor, para que nuestro corazón sea abierto ante ti, para que podamos, Señor, en este momento escuchar tu palabra con gran entusiasmo y con gran alegría. Te ruego por cada uno de los adolescentes, jóvenes y todos los que estén acá. Y Señor, si el Espíritu Santo ha destinado este mensaje para algún hermano, queremos pedirte, Señor, que le acompañes, que le bendigas, que le fortalezcas y que dé respuesta a lo que su corazón está buscando de tu presencia. Te damos gracias por tu bendición y pedimos que nos dirija en el preciado nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando era muy joven, que estudiaba en el liceo, había sido seleccionado para un equipo de básquet. Y tal vez algunos de los jóvenes que están acá, nos acompañan y que están hoy presentes, han pertenecido a un equipo de voleibol, de básquet, quién sabe. Pero a mí me seleccionaron en el liceo a un equipo de básquet y estaba en la selección. Luego pasamos a competir en intercursos y en nuestro liceo en aquel lugar quedó representando. Y luego quedamos representando también al estado Zulia, que fue algo tan hermoso en aquel momento. Mi profesor de educación física, que era nuestro entrenador, nos llevó hasta lugares muy altos. Y yo siempre estaba en el equipo, siempre estaba en el equipo. Pero recuerdo que les quiero decir algo, que yo era tan bueno, que nunca salía de la banca. Me tenían allí como algo muy especial. Y esa parte tocó mi corazón, porque yo quería salir al ruedo, quería jugar, mas no me elegían a mí para jugar. Yo no sé si que me esperaban a mí para un momento muy especial, o que los buenos siempre lo dejan para lo último, como la salsa de tomate, ¿verdad? Lo bueno se hace esperar. Pero ¿sabes, mi hermano? Nunca jugué ni en el intercurso, ni tampoco en la representación del estado Zulia. Estaba allí todo el tiempo, estaba en la banca. Mis compañeros me regalaron un atomizador, un spray, que se llamaba en aquel momento, y creo que todavía lo venden en Venezuela, Pride, que era para pulir las bancas. Entonces todo el tiempo yo era el que pulía las bancas, porque a mí no me sacaban de la banca. Eso, en el momento, en aquel instante, llenó mi corazón de mucho sentimiento y dolor, porque yo quería participar, quería estar allí en ese momento. Y entonces luego, cuando aquella situación que me confrontaba, pensé en dos cosas. Uno, la rabia que podía sentir.
el dolor que podía sentir, una herida que estaba allí profunda, pero tenía que tomar una decisión en mi vida en aquel instante, aunque muy joven. Y la cuestión era que yo tenía que entender que si mi papel no era allí, tenía que comprender que tal vez estaba en el sitio equivocado, o tal vez que mis compañeros de verdad eran mejores, o tal vez tenía algunos elementos que era de unidad para mi equipo. Y así fue que tomé la decisión mejor. Primero fue que aquello no hiriera mi corazón, que estaría tranquilo y que tomaría otro rumbo, otra forma, hasta que llegó el tiempo que también gradué y salí pues de la universidad. Pero yo estaba seguro de una cosa. ¿Sabe de qué estaba seguro? Que sobre todas las cosas, yo sé que Dios quería algo conmigo y quería mostrarme algo también a mi corazón, a mi vida. Esto sucedió. En estos días recibí una llamada telefónica en una conversación de un gran amigo y me decía que estaba con un problema muy difícil en su vida, especialmente con su esposa, porque le estaba pidiendo que se fuera de la casa por algo que él había cometido. Y me decía que hay muchas situaciones en su vida que le ponían muy triste, que le dolían. Y sabe, hay situaciones que nosotros pasamos y que venimos sobre situaciones que nosotros no decidimos, que no sabemos cómo actuar en un momento dado, pero tenemos heridas que llenan nuestro corazón y que muchas veces lo llenan de rencor, de odio, de amargura. Y ahí hemos estado viviendo. Yo quisiera invitarles para que leamos en Génesis capítulo 29, un pasaje de la palabra de Dios que nos va a contar una maravillosa historia sobre un hombre de Dios y su relación con su esposa o con sus esposas, que a la cual yo quiero hacer referencia. Entonces nos vamos a Génesis capítulo 29, el versículo 20, que dice así la palabra de Dios. Así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Dios lo había escogido a él como escogió a Isaac, como también escogió a Abraham, como un patriarca de ese pueblo. Pero había una situación que estaba pasando con Jacob. Dice que la palabra de Dios que él fue hacia otro lugar donde estaba un tío de él, que era hermano de su mamá. Y él fue para buscar esposa en aquel lugar. Y al llegar a un pozo donde estaba bebiendo agua, sabía que estaba muy cerca de la casa de su tío Labán, llegaron algunos pastores. Y una de las pastoras que estaba allí, a la cual se refiere la palabra de Dios, llegó y estuvo allí. Y esa era Raquel, una pastor de ovejas que estaba allí. Y un día, en esta situación, Jacob le dijo a Labán, porque él fue a su casa, se quedó un mes en su casa, y dice la palabra de Dios lo siguiente. Labán juntó a todos sus varones, versículo 22, de aquel lugar, y ofreció un banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y la llevó a Jacob, y él se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán, se dio cuenta que había sido engañado y que había pasado la noche no con Raquel, que era aquella mujer que había encontrado en el pozo, y que su corazón, su vista se puso maravillosamente alegres, ojos saltones, cuando vio a aquella mujer que a él le gustó tanto. Dice la Biblia que era de un hermoso parecer su físico, mas Lea solamente eran sus ojos. Qué diferencia la manera como la describe la Biblia. Así que Raquel debió haber sido muy hermosa y él se había enamorado de Raquel, la mujer más hermosa que para él existía. Bueno, cuando nos enamoramos, para todos nosotros así. Sin embargo, la Biblia dice que era de gran hermoso parecer. Y sabe, en la mañana cuando él despierta, que se da cuenta, porque él había trabajado 7 años, que Labán le había pedido, le había solicitado, que si quería casarse con Raquel, debía trabajar a él 7 años. Y él los trabajó con gusto, le parecieron días que solamente estaba allí.
Y dice la palabra de Dios que Labán le había engañado. Y al despertarse en la mañana se dio cuenta que había dormido era con Lea y no con Raquel. Lea era la mayor y era la costumbre que la mayor era la que tenía que casarse primero. Y Labán le respondió, porque él dice, ¿qué es esto? Me has engañado. Así le dijo Jacob. Entonces él dice, aquí no acostumbramos a dar la hija menor antes de que la mayor. Cuando cumple esta semana y se te dará también la otra. Si trabaja para mí, otros 7 años. Jacob lo hizo así. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel Labán le dio por criada a su sierva Bila. Y Jacob se unió también a Raquel. Y dice la Biblia, y dice así en el versículo 30, y la amó mucho más que a Lea. Y trabajó para Labán 7 años más. Y los hijos de Jacob, a la cual se fueron reproduciendo en estas mujeres, dice que al ver el Señor, versículo 31, que Lea menospreciaba, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, si Lea era menospreciada porque Jacob amaba era a Raquel, entonces él había fomentado una situación provocada por el mismo suegro en aquella situación que le había presentado y le había engañado. Pero había algo también en el corazón de Lea. Ella fue la primera, pero amaba a Raquel. Y ella se sentía herida profundamente en su corazón y le pidió a Dios para que le diera hijos. Y así en esta manera ganarse el corazón de su esposo. Dice la Biblia que entonces en el versículo 32, y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Y ella pensaba entonces que mientras más hijos tenía, entonces Jacob la iba a amar. Y tuvo varios hijos, pensando siempre en lo mismo, pero el corazón de Jacob estaba sobre Raquel. Luego también entendemos una cosa, porque dice el versículo 35, todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor, por eso puso por nombre Judá. Y dice la Biblia, y dejó de dar a luz. Al ver Raquel que ella no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, pues de lo contrario me muero. Hasta una manera manipuladora también actuó, pero era que también su corazón era que, como era un orgullo de la mujer dar hijos a su marido, ella se sentía menospreciada también. La otra porque no era amada y esta porque no tenía hijos. Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿acaso soy Dios que le ha impedido a tu vientre dar fruto? Y Raquel dijo, tendremos lucha, he librado con mi hermana y la he vencido. Y llamó a su hijo Nectalí. Raquel salió embarazada y algo muy interesante, al salir embarazada entendió que ahora se sentía satisfecha. Notemos esta historia, una gran novela que para muchos tal vez les gusta porque son novelones. Y saben, la Biblia habla en esta lectura y analizando cada una de estas situaciones, podemos ver varias cosas. Primero, número 1, el amor a primera vista que tuvo Jacob con la pastora de ovejas, ¿recuerdan? Raquel. La número 2, que es muy importante, que al conocerla a ella y a su padre, Labán se quedó y Jacob pues se quedó un mes con Labán en su casa, era su familia. Pero lo importante para él era tener el contacto con Raquel. Y en aquel momento, Labán le pidió que si estaba interesado por su hija Raquel, tenía que trabajarle 7 años. Yo no sé cuál de ustedes, los jóvenes que están acá, se atreverían a trabajar 7 años por una mujer. Pero, ¿sabe? A Jacob le fue fácil, porque él amaba a Lea, a Raquel. Y para él, los 7 años pasaron como si fuera una semana, porque estaba allí con ella y cuando estamos enamorados el tiempo se nos va. Y
Jacob se siente engañado y decepcionado. Y Jacob confrontaba algo inesperado. Lea confrontaba algo inesperado también. Ella pensaba que si se casaba también, como su papá había querido que se casara con Jacob, tendría algo maravilloso, una relación especial con su esposo. Pero no fue así. Luego, Dios le da también a Raquel. Y Raquel pensaba de verdad que al casarse tendría hijos. Pero ahora confronta lo inesperado. No tiene hijos. Y se siente envidiosa y no haya cómo tratar ese corazón herido que ella tenía. Luego de trabajar 7 años para poderse casar con Raquel, y como estaba tan enamorado, le parecieron pues tranquilamente como si fueran 7 días. El otro aspecto que es muy importante, aunque Lea era su esposa, el amor de Jacob era de Raquel. Y esto estaba sucediendo. Lea herida, quiere salir embarazada para dar un hijo y tener el amor de su marido. Pero su marido, a pesar de varios hijos que ella tuvo, nunca la amó. Amó siempre a Raquel. Confrontaba pues lo inesperado. Y Raquel ahora se siente que pierde el amor y se siente envidiosa y confronta lo inesperado y se siente herida en su corazón. Todos ellos en una situación, veamos que eran corazones que estaban heridos. Y tal vez nosotros los que estamos acá hemos pasado por situaciones o estamos pasando por situaciones que nos hacen sentir un corazón herido. ¿Cómo podemos ver toda esta situación de crisis emocionales, heridas emocionales que confrontan cada uno de ellos inesperadamente? Porque siempre nosotros, todos nosotros, estamos queriendo tener la felicidad. Y yo sé que cada uno de ustedes siempre están pensando en ser felices, tener la felicidad. Y algunos de ustedes están pensando casarse para ser felices. Pero la realidad del matrimonio y las realidades de las relaciones y la realidad de esta parte emocional es muy diferente a lo que nosotros queremos, deseamos, a lo que en realidad podemos vivir. No es que quiere decir que a todos nos va a ir mal en ningún momento, pero sí una cosa que es muy importante. Muchos de nosotros tenemos sus corazones heridos. Y allí el tema de hoy, corazones heridos. ¿Y cómo sanar ese corazón herido cuando confrontamos situaciones inesperadas en nuestra vida? ¿Cómo sanar las heridas emocionales? Sería entonces para que nosotros pudiéramos comenzar hablando. Las heridas emocionales pueden hacer que nos acostumbremos a maneras dañinas de gestionar nuestras emociones. Y muchas veces herimos a otras personas sin darnos cuenta, porque no nos hacemos conscientes que a veces gritamos, que a veces refunfuñamos, que a veces dañamos, que a veces envidiamos, pero hay muchas cosas que están pasando en nosotros. ¿Sabías que tu manera de ver el mundo, esa manera como tú percibes el mundo, de interpretar la realidad de las cosas que están allí con tu familia, con tus hermanos, con tu esposa, con los tíos, con los primos, de percibir las situaciones, lo aprendemos de nuestra relación de infancia o de situaciones que han sucedido y que emocionalmente se han arraigado en nuestro corazón y nos afectan a cada uno. Influye pues también el ambiente, porque viene también muchas veces de ese contexto relacional, social que nosotros tenemos, o de esa relación que muchos de nosotros confrontamos en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con cada uno de la familia o a veces con compañeros de trabajos. En este mensaje vamos a explicar pues las heridas emocionales de la infancia o esas experiencias que afectan nuestro presente y pueden condicionar nuestro futuro. Y debemos de ser conscientes que las situaciones que nosotros vivimos en la infancia o que vivimos ahora aquí en este momento afectan nuestras relaciones y afectan nuestro corazón y afectan a las otras personas que están a nuestro lado. Por mucho que se esforzaran nuestros padres
y cuidadores, por mucho que nos quisieran, se podría afirmar que todos tenemos heridas que suelen crearse en nuestros hogares, en muchos tratos que a veces hemos recibido. Te preguntarás, y tal vez en este momento para reflexionar, ¿qué es una herida emocional? Para contestarte la pregunta, te invito a imaginar cualquier acontecimiento que haya pasado en tu vida, que produzca una emoción intensa, que muchas veces lágrimas salen en nuestros ojos y muchas veces pues, pensamos en el dolor, en la soledad, en el miedo, en la tristeza y que no logramos resolverlo de forma adecuada, pero están allí escondidos en nuestro corazón, están allí en las relaciones que nosotros sentimos con los demás. Cuando esa emoción intensa se fija en nuestro interior, se va creando una herida emocional. Las heridas duelen, arden y allí están abiertas muchas veces y no las sanamos. Las dejamos allí muchas veces y no nos acordamos que tenemos esa herida. A veces ni las sentimos, pero están allí, están allí. Y en un momento dado, cuando nos movemos a un lugar, nos estorban y sentimos el dolor. Si no tenemos las herramientas para afrontar estas emociones, ni los acompañamientos adecuados de personas que nos ayuden, corremos el riesgo de acostumbrarnos a sentir estas emociones y no resolverlas, sino vivirlas y estar allí estancado en esa emoción. ¿Sabe? Esto es lo que estaba sucediendo con Jacob y sus 4 mujeres, que eran 4 mujeres que tenía. Primera esposa Lea, estaba su esposa Raquel, que era la que él amaba, y estaba Zilpa y estaba Bila también. Pero notemos algo muy interesante en esto. La principal a quien él amaba era en realidad Raquel, pero no podía expresar completamente el amor a Raquel por todas las situaciones que se habían creado, de esas relaciones que estaban allí. Hay situaciones que pueden ser ocasionadas por alguna distorsión nuestra de la interpretación de la realidad de nuestra infancia. Muchas veces las cosas que nos suceden están relacionadas con un suceso que anteriormente ha pasado en nuestras vidas y creemos que es el momento que está sucediendo, pero sabemos que no es así. Es importante señalar que en la infancia, pues, todos hemos captado situaciones, incluso los detalles que a veces están allí, pero que nosotros no tenemos la capacidad en el momento de la niñez de poderlos interpretar. Solamente los percibimos, nos hacen mucho daño y como personas inmaduras no entendemos completamente adecuadamente lo que sucede a nuestro alrededor. Pero están allí y después las guardamos en nuestro corazón. Todos estamos programados filogenéticamente para entender a todas las cosas posibles, estímulos de forma inconsciente. Nosotros recibimos todas las cosas que el mundo en la cual nos estamos relacionando, procesamos, pero muchas veces estas cosas quedan en una forma inconsciente en nuestro corazón. Una persona herida, su corazón queda atrapado en el pasado y se convierte en una persona amargada con el dolor que hay en su corazón. Tal vez muchos de ustedes que están acá pueden estar sintiendo esto. Estas mujeres y Jacob guardaron esto profundamente, internamente en su corazón y estaban heridos. Y mire, si usted sigue leyendo la historia de Jacob, va a encontrar algo, que Jacob estaba herido. Y aún el suegro también quedó herido ante esta situación de relacionar. Todos nosotros, usted, yo, todas las personas, hemos sido en momentos dados heridos en la vida. En la vida es como son situaciones de procesos emocionales que pasa cada uno de nosotros. Y llega cierto nivel en nuestra vida que nos convertimos en personas amargadas. La amargura se convierte en una forma de defensa. La asumimos como un escudo de protección y un escudo protector, pero nos perjudica y no nos permite vivir una vida armoniosa. La amargura muchas veces la gente la tiene y no se da cuenta que es amarga. Responde ante las situaciones
con ese mismo concepto. ¿Cómo sanar un corazón herido? ¿Cómo confrontar estas situaciones inesperadas que suceden en nosotros? Porque ninguno de nosotros busca cosas que nos hagan daño. Sin embargo, muchas de estas cosas vienen y las hemos pasado. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y así lo expresa. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho. ¿Sabe? Tal vez yo estoy en el Evangelio y eso es lo que está queriendo decir la palabra. Tal vez ya yo creí en Jesucristo, pero hay situaciones que pueden brotar. ¿Y dónde? En aquellas personas. Por eso que es muy importante, dice, en otras palabras, Pablo le está diciendo, mire, sean de buen testimonio, traten de arreglar sus vidas, traten de ser armoniosos, para que las otras personas no hayan raíces de amargura, de situaciones que nosotros podamos provocar, para que después ellos no lleguen a Jesucristo. Y entonces que brote amargura y que causen dificultades y corrompa mucho, contamine a muchos. No hace mucho falleció mi sobrino, la semana antepasada. Y si recuerdan, mi hermano César les había dicho a ustedes que mi sobrino estaba muy mal, que estaba enfermo del corazón. Y les quiero contar rápidamente algo que sucedió. Él tenía ya más de 2 años, mucho más de 2 años, enfermo del corazón. Y él necesitaba que se le cambiara el corazón. Es decir, su corazón estaba dañado, muy dañado. Y él buscaba de forma vehemente en los hospitales en Argentina para que le ayudaran. Sí le abrieron sus puertas, pero nunca al hospital que él necesitaba llegar para que pudieran hacer un trasplante de corazón, poder conseguir ese corazón que necesitaba. Pero ¿sabe lo que sucedió? Nadie le ayudaba. Él tenía que trabajar fuertemente para poderse sustentar allá en ese trabajo que necesitaba para poder comer y comprar sus medicamentos. Eso agravó más su situación. Y agravó tanto que se enfermó mucho más, su corazón se deterioró más. Y ya cuando no pudo más, los médicos dicen que su corazón no podía, tuvieron que inducirle un coma. Al inducirle el coma, no duró 3 días, porque su corazón no resistió. Comenzó una infección, comenzó a desarrollarse, sus órganos ya no podían y murió así de esta manera. El 1 de marzo muere mi sobrino. Y yo pensaba qué habría pasado a él en su corazón de querer buscar ayuda, pero que nadie le ayudaba. Pero yo creo que él tomó la mejor decisión. Fue aferrarse a Dios, buscar de Dios, entender que Dios estaba con él. Y él tenía que tomar una decisión. Se aferró de Dios. No dejó que esa herida llenara su corazón de odio o de mirar las cosas que no le hicieron. Creo que las cosas más importantes que él hizo fue se aferró a Dios, miró a Dios. Tal vez podía manifestar su rabia, su resentimiento hacia las instituciones, hacia las personas que no le ayudaban. Pero él decidió fue agarrarse de Dios. Valorar la ayuda de Dios es algo muy importante. Tal vez el suceso, en las situaciones que te están pasando, te has olvidado de Dios y no has visto el gran amor de Dios que Dios ha tenido, el cuidado de Dios. Muchos de nosotros queremos vivir en paz, pero no la buscamos. ¿Quieres vivir en paz? Necesitas acercarte a Dios.